Gloria al Señor. Buenos días a todos. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Damos gracias a Dios porque Él nos permite estar aquí en este lugar. Hemos estado esta mañana orando en comunión con Dios. Es maravilloso conversar con Dios. Si tú no lo has hecho, yo le invito a que comience a hablar con Dios. A veces muchos de los problemas que nosotros pasamos, dice que es por no tener comunicación con el Padre. Cuando su hijo está pasando muchos problemas, no recibe consejos de sus padres a veces. Y vemos que nosotros también nos pasa eso. Esta mañana yo le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que se encuentra aquí reunidos. Nos encontramos en este lugar. Esta es casa de Dios. Si lo usaron dentro de la semana para otras cosas, no importa. Jacob puso una piedra, dijo, y esta es casa de Dios y puerta al cielo. Aleluya. Así a los que lo ven en las redes sociales, Dios les bendiga grande y poderosamente. Estamos esperando que esta palabra esté haciendo edificación en su vida. Que esta palabra esté llegando hasta sus corazones, hasta sus familias. Pues hemos pasado una semana ya de victoria, podemos decir. Porque si estamos vivos, estamos en victoria. ¿Hay necesidades? Sí, hay necesidades. Hay muchas cosas que pasamos los seres humanos, pero Dios no dijo que no íbamos a pasar problemas. Él dijo que iban a venir tormentas, tempestades, lluvias, vientos, pero nosotros íbamos a permanecer firmes, porque dice que las casas la estamos fundando en la roca, que es Cristo Jesús. Y quiero decirle que a veces yo no sé si usted está pasando problemas, yo no sé los problemas que usted pasa, usted no sabe los míos, pero todos pasamos problemas. Pero que en Cristo Jesús se hacen más fácil. Se hacen fácil. Yo le digo esta mañana que no hay nadie que no pase problemas. Vemos en la palabra de Dios, me llama la atención una parábola que está en Lucas 15 o 11, que Jesús, que es conocida por todos. Vemos que Jesús le dijo esta parábola, dice del hijo pródigo. Un hijo que dice que pidió sus bienes antes de tiempo, pero él los pidió y el padre se los dio. Pero lo que quiero hacer esta mañana, hacerles saber, es que la palabra dice que les repartió los bienes. No dice que se los repartió al que le pidió. Dice, les repartió los bienes. Y en esta mañana lo que quiero saber es, ¿en qué lugar se encuentra usted? ¿O nos encontramos? ¿En lo del hijo pródigo o en el hijo mayor? La Biblia no menciona nombres. El hijo pródigo y el hijo mayor. Y el hijo mayor dice que cuando regresó el hijo, empezó a murmurar, a enojarse, porque el padre dice, nunca me has matado ni un cabrito, y a este tú le mataste el becerro más gordo, el mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué le dijo el padre? Hijo, tú siempre has tenido lo que quieres. Que en estas palabras le dijo, tú no coges porque no quieres. A veces nosotros estamos en esa posición. Jesús nos dio todas las riquezas en gloria para nosotros, pero a veces nosotros no las cogemos y están ahí, son de nosotros, porque si las dio no nos va a quitar. ¿Qué pasaría si su hijo llega, pastora, en la noche y dice, yo anoche llegué de noche y no comí? ¿Por qué? No, porque no había comida. Hijo, mira, no abriste el refrigerador. Viste que ahí había yogur, ahí había de todo para comer, pero no comiste porque no quisiste. Eso pasa con nosotros a veces. Las riquezas están ahí, pero no las cogemos porque no queremos. Entonces, en esta mañana yo le digo que todo está para nosotros. Jesucristo, todo, Él vino y venció la muerte, la pobreza, la enfermedad. Todo lo venció en la cruz del Calvario. Y nos dejó a nosotros la riqueza de este mundo que Adán se había dejado quitar. Jesucristo vino y lo recuperó para nosotros. Así de que en esta mañana yo le invito
que no estemos como el hijo mayor, que empecemos a coger lo que el Padre ya nos dio. No empecemos a reclamar por lo que le están dando al que viene llegando. Si nosotros tenemos la riqueza, ¿por qué vamos a estar deseando ahí? No, ¿por qué enojado? No, ¿por qué le diste a fulano? No, porque no tenemos, porque no hemos aprovechado lo que el Padre nos ha dado. En esta mañana damos gracias al Señor. Vamos a orar para hacer pasar a hermana Zoe. Gloria al Señor con las alabanzas. Padre, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, te doy en esta mañana porque tú me permites estar en este lugar, Dios mío, aquí rodeado con mis hermanos. Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has puesto en nuestro corazón ese deseo de venir a este lugar, Señor, a llenarnos de tu palabra. Porque tu palabra es la que nos da vida. Que tu palabra, Señor, nos da gozo, nos da aliento en la tormenta, nos da paz. Y que venimos a este lugar, Dios mío, porque es necesario alimentar, para que esta palabra eche raíces, para que la palabra en nuestras vidas eche raíces profundas, mi Dios. Porque de otra manera se marchitaría porque no tiene raíces. Oh Señor, gracias. Gracias te damos, Dios mío, por la vida de cada uno de los que estamos reunidos aquí en este lugar. Cada familia representada, Señor. Los que nos ven en las redes sociales, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por esas vidas, por esas familias, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por la vida. Gracias por la paz. Gracias por el amor. Gracias por nuestras familias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Así pasa, mi hermana. Ahí donde está, le voy a pedir que se pongan sobre sus pies. Vamos a tener un momento de adoración hacia Él. Amén. Te adoramos, Señor. Como un río tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome. Gracias, Cristo. Libertad. Me salvaste. Me salvaste, mi Redentor. Oh, toma, Dios, mi vida, vasija de tu amor. A ti la dedico.
Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Te adoro, Dios. Te exalto, Dios. Te entrego mi corazón, Señor. Mi vida, mis planes, mis cargas. Tú tienes el control. Por ti puedo ver. Sellaste tu amor. Te amo, Dios. Te amo. Te amo, Dios, en mi corazón. Sellaste tu amor. Te amo, Dios. La presencia del Señor está en este lugar. Debes dejar que Él toque tu corazón, que Él te ministre en el día de hoy. Darle gracias a Él, exaltarlo a Él, a ese Dios bueno, a ese Dios grande, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios que está en control de tu vida, a ese Dios que sabe los planes que tiene para ti, a ese Dios que sabe el propósito que tiene con tu vida. Darle gracias, exaltarlo a Él, decirle que lo amas, decirle gracias. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Por ti puedo ver, tu vida encontré. Te amo, Dios. Te amo, Dios. En mi corazón sellaste tu amor. Te amo, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, libertador. Me salvaste, mi redentor. Gracias, gracias.
Muchas veces llegué a desconfiar, tenía incredulidad. Muchas veces no tenía dónde ir, estaba lejos de ti, y cuando más te necesitaba, siempre estabas ahí, cuidando de mí. Y en ningún momento decidiste dejarme ir. Y hoy yo puedo cantar, y hoy yo puedo adorar y decir que aunque vengan 1000 tormentas, en Él yo creeré, confiado en sus alas, yo permaneceré. Jesús, mi fiel amigo, a ti yo seguiré, pues yo sé que aunque vengan 1000 tormentas, en Él yo creeré, confiado en sus alas, yo permaneceré. Jesús, mi fiel amigo, a ti yo seguiré, pues yo sé. Vamos declarándolo conmigo, que todo va a estar bien, 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 pues yo he visto en tu palabra lo que tú puedes hacer. No hay gigante en mi camino a quien yo temeré, pues tú eres más grande que mi acontecer, y siempre cantaré. Oh, que aunque vengan 1000 tormentas, en Él yo creeré, confiado en sus alas, yo permaneceré. Jesús, mi fiel amigo, a ti yo seguiré, pues yo sé. Oh, que aunque vengan 1000 tormentas, en Él yo creeré, confiado en sus alas, yo permaneceré. Jesús, mi fiel amigo, a ti yo seguiré, pues yo sé que todo va a estar bien. Amén. Amén. Todo va a estar bien. ¿Cómo puedes decirlo conmigo? Todo va a estar bien. 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 Amén. Precioso Dios. Maravilloso Señor. Allí donde te encuentras, en estos últimos segundos del medio de este tiempo de adoración y alabanza, todo va a estar bien. El Espíritu Santo de Dios nos acompaña. Jesús, fiel en sus compromisos y sus promesas a nosotros, siempre nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. En medio de todo lo que vives, en medio de las circunstancias, aún en medio de tus alegrías, de tus triunfos, pero en medio de las tormentas, todo va a estar bien. Él cuida de nosotros, amén. Él tiene cuidado de nosotros. En todo el Señor nos ha estado enseñando, amén. Por eso, Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, gracias. Gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias, Señor, porque en este día muchos de nosotros pudimos volver a ver a toda nuestra familia junta. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hay promesas de bienestar para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos acompaña, tu Espíritu de poder nos ayuda en todas las cosas. En ti hay soluciones, en ti hay salidas, en ti, Señor, hay milagros. Diga conmigo, en ti, mi Dios, hay milagros.
Hay milagros que vienen. Hay milagros que muchos de nosotros recibimos hace muchos años y que hemos estado recibiendo y que afirmaron nuestra fe, que nos ayudaron a creer. Y algunos de nosotros hoy podemos compartir la palabra de Dios como ministros del Evangelio por causa de esos milagros que afectaron nuestra vida para bien. Esos milagros que cambiaron nuestra historia. ¿Saben? Todos esos milagros que hizo el Señor en mi pasado y que ha hecho en tu vida en el pasado, siempre se produjeron en medio de los días más difíciles, en medio de tu clamor, en medio de días donde te veías sin salida, sin soluciones. Por eso los llamamos milagros, porque es la intervención de Dios alterando nuestra realidad, alterando lo que no podemos lograr con nuestra fuerza, una ley natural. Y sus milagros nos han acompañado. Y los milagros de Dios nos demostraron en un tiempo cuando era incrédulo que Él era real, que Él era todopoderoso, que para Él no había nada imposible. Hoy yo ignoro cuál es tu circunstancia. Hoy ignoro cuáles son tus desafíos hoy. Cuáles son tus temores, tus miedos. Pero hoy el Dios de milagros sigue a nuestro lado. El Dios de todo milagro sigue a nuestro lado. Espera en Dios. Gózate en Dios. Alégrate en Dios. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. La mano todopoderosa del Señor se va a mover a tu favor. El Espíritu Santo va a abrir salida. Dios va a abrir camino. Dios va a traer respuesta. Dios va a traer oportunidades. Créelo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es nuestra garantía. Él es nuestra garantía de que el cielo se moverá a nuestro favor. Él es nuestra garantía de su amor, de su bendición, de su protección, de su gracia. Todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Amén, amén, Jesús. Regálale un abrazo a la persona que está a tu lado allí en esta mañana. Los que nos encontramos aquí reunidos. Qué bendición. Los que están en familia, pueda abrazar a los que están con su familia. Y los que estamos aquí en familia, en nuestro lugar, pues nos abrazamos. Amén. Damos gracias a Dios. Hablaba hace unos días con una persona desde Venezuela. Es el lugar donde nací, donde está mi familia y muchos de mis amigos. Y todos sabemos lo que el COVID ha venido ejecutando, sucediendo a nivel mundial desde el año pasado. Pero hoy hay naciones que de alguna manera están respirando un poco con todo esto de las vacunas, con todo estas cosas que se han logrado implementar a través de la ciencia. Otros apenas están saliendo adelante en la economía, otros ya han salido, pero hay otros que están apenas empezando a vivirlo. Y la situación allí en Venezuela, en Colombia, un pastor amigo en Colombia, mucha gente alrededor de él, toda la congregación, grupos de pastores, gente que lo está pasando apenas en este momento. Y hay mucho temor, amén, a estas familias, hay mucho temor en el corazón de la gente. Son situaciones que nadie la esperaba y que ha durado todo este tiempo. Y hay temor a colocarse la vacuna, hay opiniones a favor, otras en contra. Y hay un sinfín de cosas que están allí alborotando nuestros temores, nuestras mentes. Pero tenemos al Señor, amén. Tenemos al Espíritu de toda verdad, al Espíritu de Dios, quien nos ayuda a vencer el temor, quien nos llena de valentía para enfrentar los desafíos del hoy. Y creemos que Dios es un Dios de oportunidades. Allí, a los amigos y familia allí en Venezuela, este mensaje de mis palabras, porque sé que ha habido mucho temor en estos días. Nosotros lo pasamos, muchos de nosotros, gracias a Dios, de alguna manera lo superamos. Sabemos que los que ya lo pasaron, hay toda una hipótesis y cosas que todavía no se han comprobado acerca del sistema inmunológico y lo que es las defensas del cuerpo, cuánto dura, cuánto no dura, pero seguimos confiando en el Señor, amén, que si nos ha permitido estar vivos y si seguimos de pie es porque aún su propósito permanece con nosotros, amén. Pedimos al Señor consuelo, el consuelo de Dios en el corazón de aquellos que hoy se sienten afligidos, tristes, pero sabemos que Dios es poderoso
para ayudarnos en todas las cosas. Este mensaje tiene por título Sabiduría en medio de las pruebas. Amén. Sabiduría en medio de las pruebas. Hay momentos en la vida donde las circunstancias pueden llegar a producir en nuestros corazones desánimo. Pueden llegar a producir en nuestros corazones ese deseo de querer rendirnos, de querer abandonar el plan o una promesa que Dios nos ha dado. Cuando yo leo la Biblia, hablaba ayer con un amigo, le decía que la mayoría de los hombres, de los héroes que nosotros hoy hablamos en la Biblia y enseñamos en cada reunión como héroes de la fe, Moisés, David, tantos hombres, todos ellos pasaron por pruebas. Su fe fue probada. Tener fe no significa que todo va a estar bien, en el sentido de que todo está funcionando bien. Al contrario, la fe es esa seguridad en Dios, esa confianza en Dios, de saber que en medio de la tormenta, que en medio del desierto, Él está contigo y que Él te va a guiar a encontrar la salida, que Él te va a guiar a la tierra prometida, al tiempo de tu bendición. Por eso, muchas veces las circunstancias son usadas por el enemigo de Dios, Satanás, por espíritus inmundos, para sembrar en nuestro corazón temor y desánimo. Ese desánimo se va transformando en cosas que van alimentando en nosotros el pensamiento pesimista, el ver todo negativo, el ver que nada está saliendo bien. Nos roba la esperanza, nos roba la confesión. La palabra nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. Y cuando usted es víctima del desánimo ocasionado por las circunstancias que te han venido oprimiendo o afligiendo, terminas hablando mal. Terminas, en vez de llamar lo bueno de Dios, de llamar lo milagroso de Dios, lo sobrenatural de Dios, terminas simplemente aceptando cada día que nada te sale bien, que nada va a cambiar, que nada va a mejorar. Entonces, cuando el desánimo nos atrapa, podemos terminar rindiéndonos, y cuando nos rendimos abandonamos el plan, la promesa que Dios tenía para nosotros. David, desde que fue ungido como rey, David era un pastorcito que debía cuidar las ovejas, dice la palabra, desde muy joven cuidaba las ovejas de su padre. Y allí en esa soledad donde se encontraba, aprendió a defender a las ovejas. Las defendía del oso, las defendía del león, y se hizo valiente, porque en su amor por honrar a su padre, en su amor por cuidar la propiedad de su padre, David tomó riesgos, arriesgó su vida, enfrentarse a un oso, enfrentarse a un león. Suena fácil leerlo en la Biblia. Hay que estar delante de un animal, de un animal salvaje de estos para ver qué tan valiente eres, si corremos a encerrarnos en una casa o corremos a subirnos a un árbol. Pero ahí estaba David, celoso, cuidadoso, listo para defender las ovejas de la casa de su padre. Y David, de alguna manera, esa valentía lo ayudó a adquirir habilidades, a adquirir destrezas, que sin él saberlo, un día la forma en la que él aprendió a defender a las ovejas del oso y del león fue la que le dio la victoria para vencer a un gigante como Goliat. David se hizo experto con la honda. David se hizo más allá de experto en la honda, en tomar y escoger las piedras. David aprendió que la honda, su mano y la piedra estaban dirigidas por Dios. Él sabía que había sido Dios quien le había dado la victoria sobre el león, sobre el oso. Cada vez que él tomaba una piedra y la colocaba sobre la honda, David sabía que era la mano de Dios. Diga conmigo, que era la mano de Dios la que le guiaba a la victoria. Era la mano de Dios la que le guiaba a obtener el triunfo. No era su habilidad. Nuestras habilidades son importantes. Nuestras capacidades son importantes. Nuestra experiencia es importante. Nuestro conocimiento es importante. Pero el día que usted confía en su experiencia, en su conocimiento, en su capacidad, ese día usted se comienza a ser inútil ante los desafíos de gigantes. Cada vez que confiamos en el Señor, entonces nuestras destrezas, nuestras capacidades, nuestras fuerzas se pueden multiplicar. Pero cuando dejamos al Señor de un lado y creemos que las cosas las logramos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia capacidad, por nuestro conocimiento, por nuestro carisma, allí estamos abriendo una puerta para que el enemigo pueda vencernos. Siempre, diga conmigo, siempre confiando que todo lo que tengo en la mano del Señor se multiplica, aumenta. Es decir, que si usted tiene un poco de temor al Señor, el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Entonces ese temor que te hace entender que en Dios están todas las victorias y que las victorias dependen de Él. Por eso en esta mañana
No es tiempo para rendirnos. No es tiempo para pensar en abandonar. Porque David, cuando fue ungido para ser el nuevo rey de Israel, David jamás pensó que esas palabras de ese profeta, que le iban a ungir con aceite, le iba a representar 14 años de un tiempo difícil. A veces Dios te da una promesa. A veces Dios te da una palabra que firme de parte de Él. Y lo que te viene no es una paz y una tranquilidad. Lo que te vienen son batallas. Lo que te viene es una guerra. David, cuando recibió la promesa, la palabra profética de Samuel de que sería el nuevo rey, Dios lo fue encaminando. Dios lo comenzó a encaminar en diferentes situaciones. La fe de David, la confianza que él decía tener en Dios, tuvo que pasar por pruebas para que creciera más. No sé si me comprende. Usted puede confiar en Dios, pero a veces Dios va a permitir algunas pruebas, no para desaprobarte. Recuerdo cuando estudié en el colegio y un tiempo en la universidad, que cada vez que venía una prueba, muchos nos asustábamos. Teníamos temor y a veces venían pruebas que eran inesperadas, pruebas sorpresa. Hoy tenemos un examen y todo el mundo, ¡oh! Y nos asustábamos. Pero saben, cuando probaban tu conocimiento, cuando probaban si tú habías estado prestando atención y habías estado realmente haciendo las tareas y los ejercicios que te mandaban, tú lograbas pasar ese examen, tú pasabas a otro nivel. Para mí, prueba es más que prueba. Prueba representa aprobación. Diga conmigo, aprobación. Para ir a un nivel mayor, para ir a una nueva dimensión. Por eso, para muchos las pruebas pueden ser el motivo para desanimarse y rendirse. Pero hoy yo te quiero cambiar la manera de pensar. A todos los que nos están viendo, a los que están hoy acá, quiero que comprendas que las pruebas solamente te van a llevar a ser aprobado. Diga conmigo, las pruebas me llevan a ser aprobado. Por eso no hay lugar para abandonar, por más difícil que sea la prueba. David no abandonó, continuó su camino año tras año. Saúl se levantó a perseguirlo. Los filisteos eran enemigos. Y vemos a David que terminó en una cueva. El hombre que había recibido la profecía de que iba a ser el nuevo rey de Israel se hallaba sin ejército, sin palacio, sin ningún reino, huyendo para salvar su vida. Eso fue lo que recibió David cuando recibió una promesa de Dios. Recibió pruebas, pero esas pruebas lo estaban llevando a que su fe estuviese siendo ejercitada, a que su fe estuviese siendo probada, y luego de probada fue aprobado. Amén. Así lo vemos en la vida de Noé, así lo vemos en muchos de los personajes bíblicos que la carta a los hebreos nos habla de los héroes de la fe. Nos lleva a comprender que sin prueba no hay aprobación. Y lo que te estoy diciendo a muchos no le va a gustar, pero realmente es así. Es en esos momentos de prueba donde usted y yo debemos aprender a buscar, a escuchar, a confiar y a obedecer a Dios. La prueba te va a llevar a comprender que ningún plan sin Dios está listo y que Dios en toda prueba te va a ayudar en todas las cosas. Entonces surge una pregunta esta mañana. ¿Qué beneficio tienen las pruebas espirituales? ¿Qué beneficio existe para los hijos de Dios? Que nuestra fe sea probada. Diga conmigo, probados para ser aprobados. Amén. En medio de las pruebas, Dios va a formar nuestro carácter. En medio de las pruebas, Dios va a moldear su propósito en nuestros corazones. Vendrán preguntas, pero ¿qué hice yo para merecerme esto? Vendrán preguntas que muchas veces haremos en medio de una prueba. Señor, ¿por qué estás permitiendo que me pase esto? ¿Sabe? Quien les habla, tengo fe en un Dios sanador, en un Dios que sana los enfermos. Y hemos tenido testimonios hace unos días, la madre de Alexandra, cómo todo salió bien, cómo la amenaza se fue, porque creo en un Dios que sana. Y todos hemos orado por sanidad y hemos visto a Dios haciendo milagros en medio nuestro, sanando. Pero hace 30 años pasé por una prueba de fuego. La vida, la salud de mi padre, la salud de mi hermana, mi familia y mucha gente que conocí, se me cruzó en el camino mucha gente con enfermedad. Yo mismo pasé por enfermedades
Y yo mismo aprendí a colocar mis propias manos sobre lugares afectados en mi salud y a orar con fe. Y muchas veces esas oraciones no recibían respuesta inmediata. Y muchas veces ese dolor seguía allí. Pero creí, confié, perseveré. En la prueba usted necesitará perseverar. Veía ayer un programa cómico de dos hermanos que estaban presentando un examen. Era un pedacito de un programa muy antiguo que había hace años. Y estaban los dos en el examen. Y uno estaba tranquilo y confiado y el otro estaba desesperado y los dos tenían el mismo examen. Y el que estaba desesperado no hallaba qué hacer, estaba allí asustado, pero el otro estaba tranquilo haciéndolo. Ante una prueba tú puedes entrar en desesperación o ponerte a revisar las preguntas que te tienes que hacer. En un examen, yo recuerdo muchas veces, cuando me sentía que no estaba preparado un examen, veía las preguntas y en vez de poner atención en las preguntas para comenzar a pensar, para comenzar a encontrar la respuesta, el miedo me tomaba, el desánimo me tomaba y empezaba a pensar, ya estoy raspado. Es una palabra venezolana, no califiqué, no pasé el examen. Y en vez de ocuparme en leer las preguntas, allí se iba el tiempo de aquella prueba. Y muchas veces salí desaprobado por entrar en pánico, en desesperación. En medio de una prueba, usted debe saber que hay preguntas. Diga conmigo, hay preguntas que van a surgir. Pero usted debe aprender a hacerse las preguntas correctas. La pregunta equivocada es quejarse. Preguntas de queja en medio de una prueba, hay que quitarla. Pero ¿qué hice yo para merecer esto? Muchas de las pruebas por las que usted y yo podemos pasar en la vida, muchas veces las hemos ocasionado nosotros mismos por malas decisiones. Pero incluso la palabra nos muestra que incluso cuando Eva y Adán fueron desaprobados en aquella prueba, había un enemigo que intencionalmente y con malicia los llevó a una tentación, los llevó a tomar una mala decisión. A la final del camino, deja conmigo, levante su mano, a la final de toda nuestra historia siempre hay un culpable y la Biblia lo llama Satanás, el tentador, el que tienta, el que te hace muchas veces, te engaña, engañador, su profesión, su oficio, engañar. Y muchas de las pruebas por las que usted o yo podamos estar pasando, muchas veces son el producto del engaño, de las pruebas del enemigo que nos lleva a tomar malas decisiones. Entonces pueden venir las preguntas equivocadas para poder pasar la prueba. Una de ellas, ¿qué hice para merecer esto? O una también equivocada, Señor, ¿por qué permitiste que esto me esté pasando? ¿Por qué a mí? Y las verdaderas preguntas inteligentes que debemos hacernos es, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta prueba? ¿Qué deseas que yo pueda aprender de esta situación? ¿Qué me quieres mostrar? Señor, ¿qué me quieres hablar? Si somos sinceros, ante una prueba, nosotros lo que queremos es una salida rápida. Queremos salir del dolor. Queremos salir del sufrimiento rápidamente. Queremos ser libres. Queremos ser libres de la decepción, de la desesperanza, de sentirnos desamparados. Pero muchas veces esa prueba va a permanecer hasta que nosotros no tengamos la sabiduría para enfrentar las pruebas. Y esa sabiduría viene por buscar de Dios su dirección en medio de lo que estamos viviendo. ¿Qué planea Dios al estar permitiendo ciertas cosas en mi vida? ¿Cuál es su plan? Señor, aunque no comprendemos muchas veces lo que estamos viviendo, deben surgir las preguntas correctas que vamos a contestar. Si contestamos las preguntas y nos hacemos las preguntas correctas y contestamos a las preguntas correctas y tenemos la actitud correcta, las pruebas no nos van a llevar al fracaso. Las pruebas no nos van a llevar a un lado, al fracaso, al dolor. Las pruebas nos van a llevar a ser aprobados. Amén. Y al ser aprobado significa que recibiremos el beneficio de haber sido probados. Usted decide qué va a hacer en medio de las pruebas. Si tomar el beneficio que te va a llevar el aprendizaje de lo que estás viviendo o solamente quedarte amargado, resentido y hostil a Dios. ¿Qué vas a hacer delante de las pruebas? ¿Amargura, enojado con Dios o vas a pedirle al Señor a través del Espíritu Santo que nos ayude a que toda prueba
nos dé un beneficio, nos ayude a adquirir mayor sabiduría y nos ayude a comprender más la voluntad de Dios. Hoy debemos decidir qué queremos, quedarnos en la dificultad a través de la amargura o pedirle al Señor que nos muestre lo esencial de este aprendizaje. Quiero llevarlos a un pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 8. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8. Voy a leerle dos versiones de la palabra que nos muestran cómo Dios puede darnos grandes enseñanzas en medio de la prueba de nuestra fe. Cómo el apóstol Pedro, que quién sabe qué estaba pasando, escribió esta carta donde él nos habla de que la fe va a ser probada. ¿Aprobados o desaprobados? La prueba nos va a llevar, la intención de Dios de la prueba es llevarnos a la aprobación, es llevarnos a mayor crecimiento. Dice así, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 8. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Diga conmigo, una esperanza viva. Esperanza no es una ilusión para apaciguar tu ansiedad del futuro. Esperanza es algo que es real. Dios nos va a ayudar. Dios traerá bendición. Esperanza. Mis hijos van a cambiar para bien. Todo lo que yo esperaba va a prosperar. Esperanza, esperar en Dios no es algo muerto. No es algo como para pasar el dolor y pasar el tiempo de la prueba y bueno, conformarnos y estar más tranquilos. No, la esperanza debe ser, diga conmigo, viva. Es decir, tenemos la certeza de que Dios desea lo bueno y lo mejor para nosotros y está en nuestro mañana y vendrá y lo tendremos. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6, en lo cual ante todo esto, alégrense, diga conmigo, alégrense, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Alégrense en medio de las diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, mira, en medio de la prueba del que nos viene de fuego, se ha hallado en nosotros, ¿qué? Diga conmigo, alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mucha gente en medio de la prueba, ¿qué pierde? La alabanza a Dios. ¿Qué pierde? Pierde el darle gloria a Dios, porque la amargura y el miedo lo dominó, el desánimo lo atrapó. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aquí hay algunas palabras en español que no las tenemos muy claras y por eso quise buscar esta segunda versión de la palabra. Amén. Muchas gracias. El mismo pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 dice así: alabemos al Dios Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva y hará que recibamos la herencia que Dios tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Diga conmigo, mi herencia en Cristo Jesús, que está en los cielos, y que es la buena voluntad de Dios para con nosotros,
no puede destruirse. Es decir, el diablo, por más que esté trayéndote fuego en una prueba, no puede destruir la herencia que Cristo Jesús te ha dado. Las pruebas no vienen a manchar lo que Dios te ha entregado, ni vienen a marchitar tu vida. Dice que la herencia que hemos recibido de Dios no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder. Mira lo que dice esta versión. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder. Entonces lo primero que debes comprender en medio de una prueba es que no estás huérfano. Pero pastor, lo que yo estoy viviendo es tan duro. Pareciera que Dios se olvidó de mí. Eso es una mentira de tu alma. Dios siempre está al control de todas las cosas, de lo bueno y aún en las cosas que no son buenas. Él está siempre presente. Dios dice la palabra que cuando José recibía los sueños de Dios, aquellos sueños que lo metieron en problemas, pero que venían de Dios, Dios necesitó pasar a José por varias pruebas de fuego en su fe. Daniel tuvo que pasar como profeta de Dios para que hoy, escúchame, hoy a nivel mundial, en el pueblo creyente, sea judío, incluso los países, los que son de religión musulmana, cristianos, todos valoran y creen en las profecías del profeta Daniel. Pero para que Daniel haya dicho, haya visto y haya escrito las profecías que aún hoy se van a cumplir en el futuro, profecías que hablan del tiempo de la visitación de Jesús, de su segunda venida, para que Daniel haya tenido la capacidad de haber visto y escrito y haber sido usado por Dios para describir muchos años en el ayer del pasado, profecías que aún no se han cumplido y que se están cumpliendo y se cumplirán. Dios tuvo que preparar a Daniel con una fe diferente a la de otros. Por eso Daniel estuvo en un foso de león. Por eso Daniel tuvo un horno de fuego. Por eso Daniel tuvo que ser probada su fe. Porque cuando tú ves la prueba, tú lo ves como algo que te está produciendo sufrimiento. Pero Dios no ve la prueba como algo que te está produciendo sufrimiento. Dios lo ve como algo que te está haciendo fuerte, algo que te está capacitando para algo mayor. Y si Dios necesitaba usar un profeta como Daniel, lo tuvo que pasar por pruebas de fuego en la boca de los leones, ante el rey necio en la que él existió en sus días, y ver su vida en riesgo y ver el final de su día en riesgo y que las promesas de Dios no se cumplirían. Dios tuvo que pasar a Daniel por todo esto, pero era la preparación para ser aprobado, para que él fuera el profeta que escribiera uno de los libros respetados por los musulmanes, judíos y cristianos, como uno de los profetas mayores y de los mayores profetas. Si Daniel no hubiese pasado por esta prueba de fuego, Daniel no hubiese sido el profeta escogido para anunciar lo que vendría. No nos gustan las pruebas. No nos gusta ser examinados, exámenes, pruebas. Pero nos llevarán, una vez que somos aprobados, nos llevarán a un mejor lugar, al lugar del propósito y de un mayor cumplimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Dice, esto nos da una esperanza viva y hará que ustedes reciban la herencia de Dios que tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protegerá con su poder para que alcancen la salvación que ya tiene preparada, la cual dará a conocer en los últimos tiempos. Por esta razón, mira lo que dice, por esta razón, ustedes llenos de alegría deben permanecer llenos de alegría. Diga conmigo, permanecer llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. No habla de una prueba, dice por muchas
pruebas. Por eso a veces usted tendrá pruebas con los hijos, pero no solamente la prueba con los hijos, prueba en el área económica, no solamente prueba con los hijos en la parte financiera, sino prueba en su salud, prueba en su trabajo, prueba en su negocio. Pero usted dice, pero Dios mío, ¿cuántas pruebas? Pruebas a nivel mundial con el COVID, pruebas y un sinfín de cosas, y usted puede entrar en la amargura, en el desánimo, en el enojo con Dios, en el huir de la vida, o entender que tu fe debe ser aprobada. Dice la palabra, porque la fe de ustedes es como el oro. Escucha lo que dice la palabra. El valor que Dios le da a la fe del hombre es como el oro. Si hay un elemento en la creación que la humanidad le da un alto valor, es al oro. Las naciones respaldan sus tesoros a través del oro. Negociaciones internacionales como el oro. Y dice Dios en su palabra que nuestra fe es tan valiosa como el oro. Si hay algo que el diablo te quiere robar, más que el oro, más que el carro que tiene, más que la casa que tiene, más que la salud que tiene, si hay algo que el diablo quiere robar en los hijos de Dios, es la fe. Atraparnos en la amargura, atraparnos en el desánimo, atraparnos en el miedo. Hay una canción que a nadie le gusta. No nos gusta esa canción. Y yo la escucho y sé que dice verdades, pero no me gusta. Dice algo como que si lo pierdo todo, no sé qué, algo así, menos tu presencia. Dice que se vayan todos, que lo pierda todo. Y la canción a mí no me agrada, porque es como hablar a algo que no quiero recibir, que no quiero vivir. Pero en verdad, de alguna manera tiene cierta verdad. Y la verdad es que puedes pasar como Job por un tiempo donde lo puedes perder todo, pero si tu fe permanece, si tu fe es probada como el oro. ¿Y cómo es el oro probado? ¿Cómo es purificado el oro? Es por medio del fuego que el oro es purificado y es pesado y es probado. Y dice acá, el oro, su calidad debe ser probada por medio del fuego. Es fácil decir que amamos a Dios cuando todo está bien. Es fácil decir yo quiero servir a Dios cuando tienes salud, cuando tus hijos están en orden, cuando tu matrimonio está en orden. Ay, yo quiero servir a Dios. Déjeme decirle que para servir a Dios muchas veces no te van a lanzar una alfombra roja de bienvenida. Que muchas veces para servir a Dios no vas a tener los aplausos, ni la gente diciéndote vamos, sí se puede, bravo, bravo. José lo supo. La fe de José en la cárcel fue probada. La fe de José en casa de Potifar fue probada. La fe de José en medio del odio de sus hermanos fue probada, porque él los perdonó. La fe de José fue probada en medio de la calumnia de la esposa del hombre a quien él servía en Egipto, quien dijo que él quería estar con ella y quería tener relaciones con ella. La mentira, la intriga atrapó a José, pero ¿saben qué? Nunca dejó de soñar. Nunca dejó de tener esperanza. La palabra nos muestra y dice, y José en aquella cisterna donde lo lanzaron, dice, y Dios estaba con él. Y en la cárcel dice, y estando en la cárcel, dice cuando usted lee ese pasaje de la Biblia sobre José, dice, y Dios estaba con José en la cárcel. Que usted esté pasando por una prueba de fuego, que tu nación, las naciones donde nos encontramos estén pasando por pruebas de fuego. Que tu economía esté pasando por pruebas de fuego. Que tu salud esté pasando por una prueba de fuego. No significa que Dios no está contigo. No significa que Dios no está contigo. El peor error es hacernos las preguntas equivocadas. Es desconcentrarnos y atender más el fuego de lo que estamos viendo. Y hacernos la pregunta, ¿por qué estoy aquí yo en el foso de los leones? ¿Pero por qué me pasa a mí? Señor, ¿pero por qué permites esto? Las preguntas sabias son, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿qué quieres mostrarme en medio de esta prueba de fuego? La fe que resiste la prueba. Dice aquí el escritor en esta versión de Primera de Pedro, dice, la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir si lo quieren destruir. Pero la fe que supera la prueba, que resiste la prueba de fuego, para Dios vale mucho más que el oro. Hay algo tan valioso en el mundo espiritual. Hay algo tan valioso en Dios para ti.
Hay algo que el enemigo no puede hacer, y es que aunque te ha podido golpear y atacar por muchos frentes, si tu fe permanece, Dios dice que esa fe es más valiosa que el oro. No podrá ser destruida. De manera que la fe de ustedes, al ser probada y haberla superado, dice aquí el escritor, me gusta esta versión, merecerá la aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Recuerda, lo más importante ante una prueba, ante una dificultad, donde hay adversidad, dolor y sufrimiento, lo importante es que puedas tomar el beneficio, el aprendizaje que Dios muchas veces va a permitir que veas en medio de una prueba. Que puedas pasar por esa prueba y decirle a Dios: Señor, gracias. Gracias, buen Dios, porque todo lo que has hecho en mi vida me ha enseñado. Porque en mí el Espíritu Santo me ha usado en sanidades. Porque en mi pasado, mi encuentro con el Señor fue por causa de enfermedades. Fue por causa de la aflicción, la destrucción que las enfermedades podían producir. Y por eso tengo esa fe para orar por enfermos. Por eso he visto a Dios sanando enfermos. Pero yo no podría orar por enfermos. Yo no podría orar y creer que Dios puede sanar una enfermedad si yo mismo no hubiese pasado por pruebas de fuego. En el pasado hay mujeres que han perdido un hijo. Y en medio del dolor y el sufrimiento de perder un hijo, yo he conocido ministros del evangelio que en un momento dado inesperado perdieron un hijo amado. Por algún motivo pasaron por una prueba de fuego, más allá de los culpables. Porque a veces en la prueba mucha gente puede levantarse para señalarte. Mucha gente es rápida para hablar y señalar a otros cuando están pasando por una prueba. Y he visto cómo hombres y mujeres de Dios y de fe, en medio de la pérdida de un hijo, luego de haber sido sanada esa herida, Dios les usa tremendamente para ayudar a otros que están pasando por esas pruebas de fuego, que han perdido un ser querido, porque somos consolados para consolar. Somos enseñados para enseñar. Toda prueba tiene un aprendizaje. No nos agrada decir esto. Lo importante no es la salida rápida de un problema. Lo importante no es evitar el dolor o el sufrimiento de las pruebas. No es caer en desaliento, en desánimo. Es preguntarle al Señor qué es lo que nos quiere mostrar. Ante las pruebas surgen 4 preguntas importantes que usted y yo debemos hacernos. Primera pregunta: ¿qué debo hacer en cuanto a mis circunstancias pasadas? Es decir, ¿cuál es la reacción correcta que debo tener ante una prueba? ¿Cómo me comporté ante una situación que me sacó de la comodidad? ¿Cómo me comporté ante una situación que me causó molestia? ¿Cómo me comporté? ¿Con amargura? Tenemos que analizar cómo fue nuestra actitud ante una circunstancia pasada. Evaluar cómo nos comportamos, cómo actuamos ante una prueba que estuve viviendo. Me amargué, me puse a llorar, me sentí abandonada, me sentí huérfano. Entonces, cuando tú analizas cómo te comportaste ante una situación pasada, puedes entonces pasar el examen al siguiente nivel y comprender que ante la circunstancia nunca estás huérfano. Ante una circunstancia pasada pudiste llegar a pensar que Dios no estaba al control, que Dios no estaba presente. Pero ahora comprendemos que en toda situación, en toda prueba de fuego de la fe, Dios está presente. Entonces, cuando viene una siguiente prueba para ser aprobado para otro nivel, si usted ya sabe cómo responder y la respuesta no es desánimo, la respuesta no es amargura, la respuesta no es queja, la respuesta no es tristeza, la respuesta es saber que Dios te va a ayudar a salir nuevamente de esta prueba. Entonces, toda prueba del pasado debe haberte dejado un aprendizaje. La segunda es: ¿qué debo hacer ante una circunstancia en mi presente? Sea de salud, sea de finanza. ¿Cómo puedo mejorar mis acciones? ¿Cómo puedo honrar a Dios en medio de lo que estoy viviendo?
Porque ninguna prueba es cómoda. Ninguna prueba viene a traerte alegría. Al contrario, el apóstol Pedro dice, alégrate cuando estés en medio de diversas pruebas. Alégrate. Las pruebas no te producen alegría, no te producen tranquilidad. Pero el apóstol Pedro dice, evalúa en tu presente cómo estás respondiendo ante una prueba. ¿Cuál es tu actitud? ¿Comenzó la pelea en casa? Cuando el esposo, estoy estresado, y hoy llamamos a todo eso estrés. Es que estoy muy estresado del trabajo. Y la esposa, es que estoy muy estresada con los niños, estoy muy estresada con el trabajo. Y a todos lo llamamos estrés. ¿Y sabe eso que llamamos estrés? Simplemente es nuestra respuesta a las circunstancias. Estamos respondiendo de la forma equivocada. Estamos respondiendo con desesperación. Estamos ante una incomodidad, ante una prueba. Estamos respondiendo de la forma equivocada y la hemos llamado estrés. Es que estoy muy estresado. No, estás teniendo la actitud incorrecta ante la prueba. La paciencia no está, la esperanza no está, la fe se ha caído, la incomodidad te está poniendo de mal humor, estás pateando a todo, ¿sabes? Yo sé lo que es pasar por una prueba y sé también cuando he reaccionado de la forma equivocada. Entonces la segunda pregunta es, ante las circunstancias del presente, ¿cómo estás respondiendo? La tercera pregunta es, ¿qué debo hacer considerando que no abandonaré mis sueños, ni las metas, ni las promesas de lo que Dios me ha hablado? Ante una prueba, ¿qué debo hacer? Porque no soy de los que abandonan. No soy de los que abandonan las promesas, los sueños y las metas que Dios puso en nuestros corazones. La cuarta pregunta, ¿qué espera Dios que yo haga ante esta prueba? La pregunta no es, Señor, ¿por qué me pasas por esta prueba? La pregunta correcta es, ¿qué esperas, Señor, que yo haga en medio de esta situación? Se necesita sabiduría, pero también se necesita valentía para andar en medio de la dificultad. Yo quiero que hagamos una oración. Quiero que coloques allí una de tus manos en tu pecho, porque, ¿saben? Toda prueba viene de alguna manera a traer temor, ansiedad. Todas esas cosas a la final se resumen en temor. Temor, temor, temor. Por esa razón, una de las cosas que debemos pedir a Dios no solamente es sabiduría para caminar en medio de las pruebas, es pedirle al Señor valentía. Diga conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, en medio de lo que estamos viviendo como nación, como familia, en medio, Señor, de las circunstancias, tal vez de las pruebas de fuego por las que estemos pasando, en medio de todo ese fuego, Señor, danos la valentía para aprender lo que debemos aprender, para lograr lo que tú has dicho que vamos a lograr. Señor, danos valentía para caminar en medio de estos tiempos difíciles. Mira, en medio del COVID he escuchado a gente decir, ha sido mi mejor tiempo. Escuché una persona que trabaja como realtor y me decía, en el medio del COVID este año han sido los mejores 2 años de mi vida, los últimos tiempos. Cómo he vendido casa, los precios, cómo he ganado comisión. Pero ese no es el general para todos. Yo creo que en medio de la pandemia muy pocos han podido enriquecerse o les ha ido bien. Para otros ha sido un caos. Sin embargo, eso te muestra que hay algunos que pasan por fuego y otros que no han pasado y que tal vez puedan pasar. Por eso este mensaje no es solamente para los que están en medio de una prueba de fuego. Este mensaje tal vez para algunos de los cuales yo no se lo deseo, pero a veces en los procesos de Dios y en los planes de Dios en nuestra vida tendremos que pasar por pruebas de fuego. Y dice muchas. No quiero profetizarte esto, pero sí te quiero dar las herramientas para que cuando un día, en algún momento, estés pasando por una prueba de fuego, recuerdes que así como el oro es probado, tu fe será probada, pero también si tu fe es probada y perseveras y vences con valor y te mantienes con esperanza y con confianza en Dios, serás aprobado y recibirás de Dios gloria y grandes bendiciones. Al ver todo esto,
No importa quién causó la prueba. He visto gente que por sus malas decisiones destrozaron su familia. He visto gente que por sus malas decisiones destrozaron y perdieron años valiosos de su vida. No nos podemos quedar en la culpa de lo que pudo haber sido, de lo que hice mal. Tenemos que aprender que Dios no va a buscar culpables. Dios espera que en medio de lo que te está enseñando y te está mostrando, tú adquieras sabiduría, tú crezcas, tú puedas ser aprobado. No importa quién causó la situación. Si la causaste tú o el enemigo trajo una circunstancia y permitió que todo esto pasara. Lo importante es saber que Dios permite que algunas cosas sucedan porque Él tiene planes con nosotros. Cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, hambrientos, de donde nadie se salvaba, Daniel pudo haber dicho equivocadamente: Señor, yo soy tu profeta. Señor, yo he ayunado y te he servido siempre. Señor, nunca he negado mi fe. Señor, es más, por no haber negado mi fe, los hombres del reino me acusaron ante el rey, y por la ley decretada del reino de no adorar al rey, sino que yo adoré al Dios verdadero, me metieron en este foso de los leones. Señor, ¿por qué permitiste esto? Daniel no se quejó, sino que Daniel, ¿qué hizo? Adoraba a Dios. Adoraba a Dios. En medio de la prueba, ¿qué dice el apóstol Pedro? Mantén la alegría, mantén la alabanza, mantén en tu boca el adorar a Dios, el darle gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dios tenía un plan con Daniel. El plan de Dios no era solamente que se escribiera en el Antiguo Testamento un libro llamado Daniel, el profeta Daniel. El plan de Dios no era simplemente que se hablara de Daniel como el hombre que entró a un foso de león y que por su confianza en Dios los leones no se lo devoraron. Dios tenía un plan mejor, y era preparar a Daniel para que fuese el vidente, el profeta que viera el futuro de lo que vendría en la humanidad y lo dejara registrado, porque Dios siempre ha hablado a los hombres. Daniel no estaba preparado solamente para un milagro de salvarse de ser comido por los leones. Daniel estaba siendo preparado para ser uno de los profetas más reconocidos de la historia. Por eso a veces las pruebas vienen, porque te están preparando para algo mayor. Sé que lo que te estoy diciendo no es fácil de recibir, de abrazar, pero todos pasan por esto. La fe va a ser probada como el oro, y el oro es probado por el fuego, y el fuego purifica el oro. ¿Saben? Una de las cosas que traen la prueba es que nos van a consagrar más para Dios. Ya conmigo, pruebas traen purificación. Es en medio de las pruebas cuando el hombre o la mujer de Dios se humilla delante de Dios. Es en medio de las pruebas cuando usted dobla rodilla y dice: Señor, Señor, muéstrame. Salmo 51. David, en medio de la peor prueba de su vida, descubierto en su plan satánico de quitarle la vida a un inocente, descubierto en su adulterio, David le dice al Señor: muéstrame mi pecado, muéstrame mi pecado. David pasó por una prueba en la cual él se metió solito. En el caso de David, en ese tiempo, él fue tentado, él se metió en la prueba de fuego innecesaria, pero él se metió. Pero Dios no lo dejó allí. Dios no lo dejó allí. Dios lo volvió a levantar. Pero David fue purificado en medio de la prueba. Diga conmigo, las pruebas nos purifican. El sufrimiento nos purifica. El valle del dolor, de la angustia, nos llevan a un propósito: ser purificado. Entonces no lo olvides. Lo primero que Dios espera que en medio de las pruebas tú y yo adquiramos es sabiduría. ¿Cuál es el propósito de Dios con esta prueba en mí? ¿Qué quiere Dios mostrarme? Y de paso, la palabra nos dice: mantén la alegría. Nuestra fe probada nos llevará a ser aprobados. Amén. Amén. Purificación. Las pruebas nos purifican. Las pruebas sacan lo mejor de nosotros. Las pruebas son oportunidades. Usted preguntará: ¿oportunidades para qué, pastor?
oportunidades para poder descubrir el plan mayor de Dios. Cuando Daniel salió de los leones, cuando Daniel en medio del tiempo de aquel rey que gobernaba, pudo sobrevivir y pudo ver que su vida fue guardada, Daniel comprendió que había un plan mayor. Por eso Daniel tomó lápiz, por eso Daniel tomó papel y Daniel comenzó a dejar los registros. Comenzó a dejar los registros que hoy son la guía profética de uno de los profetas más certeros que Dios permitió en la humanidad. Daniel comprendió el plan mayor. Las pruebas te van a llevar a entender el propósito de Dios, que es mucho mayor, mucho más de lo que tú esperabas. ¿Qué vas a hacer en las pruebas? ¿Te quedarás amargado, resentido, hostil a Dios o tendrás la reacción correcta? Amén. Hay algunas cosas que quiero que tengamos presente en este final de este mensaje. 3 cosas importantes a recordar. La primera, si valoras más tu comodidad que tu carácter, no estarás creciendo en Dios. A veces Dios te va a sacar de la comodidad porque Dios desea moldear y formar tu carácter. Gritabas, te enojabas rápidamente, a veces Dios te va a sacar de la comodidad para moldear tu carácter. A veces las pruebas vienen para moldear el carácter. Lo segundo, si valoras más lo material y lo físico que lo espiritual, a veces Dios permitirá que vengan pruebas que van a sacudir todas tus cosas materiales. Van a sacudir todo tu mundo financiero. Porque Dios desea enseñarte que tu confianza no está en las riquezas, que tu confianza siempre debe permanecer en el Señor. Lo tercero, si vives solo para el presente y te olvidas de que Dios está al control del futuro, terminarás amargado. Porque si tu presente es caos, si tu presente es crisis, tú crees que el futuro está fuera del control de Dios. No puedes vivir solamente para tu presente. Tienes que mantener la esperanza de saber que aunque tu presente hoy no sea comodidad, que aunque tu presente hoy no sea tranquilidad, Dios sigue al control de tu vida. Sus planes en ti permanecen. Es decir, Él tiene el control del futuro. Alegrémonos. Quiero invitarte a estar sobre tus pies. Regocijarse. Regocijarse. No hay manera de que nos podamos regocijar, alegrar en medio de las pruebas si no estamos convencidos de que la palabra de Dios no miente. Benzo, Daniela. Quiero repetirle, finalmente, no hay manera en que usted pueda estar alegre. Vamos a volver a cantar, todo está bien. No hay manera. Escúcheme, por favor. No hay manera en que usted verdaderamente pueda ser aprobado y mantener el regocijo, la alegría delante de Dios, si usted no está convencido verdaderamente de que Dios en su palabra habla verdad. Y el consejo del apóstol Pedro es: alégrense cuando se encuentre atravesando diferentes pruebas. Mantengan la adoración, mantengan la alabanza. Hay un propósito específico por el cual Dios ha permitido algunas cosas en tu vida y en mi vida. Hay un propósito específico por el cual Dios ha permitido toda esta pandemia a nivel mundial. Hay un propósito en específico que Dios quiere revelar a la iglesia, a los hombres, de por qué algunas pruebas han aparecido estos últimos años. Dios ha diseñado algo en específico para ti y para mí. Cualquier dolor, cualquier pena, cualquier adversidad no pueden detenerlo. Al contrario, Dios te está equipando para algo mayor. Dios te está preparando para algo mayor. Usted va a perseverar. Diga conmigo, voy a perseverar. Porque mi Dios habla verdad. Él nos ha prometido que no nos va a desamparar. No importa cuán profundo sea el valle por el que has caminado. Confía en el Señor. Él te llevará al otro lado. No sé lo que estés pasando, pero vas a salir de la prueba si mantienes tu fe. El Padre no te dejará en el sufrimiento. El Padre no te abandonará. La intención de Dios no es crear un hijo rebelde. No es crear un hijo indiferente y enojado. No.
Los clavos en aquella cruz en la vida de Jesús no eran para atormentarlo, no eran para maltratar a su hijo, no eran para hacer sufrir al Hijo de Dios, eran para liberarnos. Había un plan mayor. La prueba de Jesús en el Calvario, el menosprecio, el abandono, el vituperio, el ser maltratado, en la vida de José, todo obedecía a un plan mayor. Tu sufrimiento de hoy, tus pruebas de hoy, las vas a superar tomado de la mano de Dios. Estás pasando por pruebas de fuego, estás siendo probado como el oro, pero Dios te va a probar y tu fe será más valiosa que el oro que el hombre considera valioso. Tu fe te llevará a una nueva dimensión. La prueba de tu fe no es tu dolor eterno. La prueba de tu fe no es tu derrota. La prueba de tu fe no es tu castigo. Dios no permite alguna prueba para que te sientas culpable y miserable. Aquella mujer delante de Jesús, que trajeron a aquellos hombres que habían capturado en adulterio. ¿Quién sabe qué habían planificado para haberla atrapado? ¿Quién sabe que ellos habían en su malicia prepararla para ser expuesta ante Jesús y probar a Jesús? La trajeron delante de él, humillada, avergonzada, capturada en su pecado, avergonzada por todos, por la ley, desaprobada por los hombres, desaprobada por la ley judía, desaprobada en sus acciones. La trajeron delante de Jesús, su vida, ahí estaban ellos esperando la orden. Fue capturada en adulterio. La ley dice muerte. La ley dice que hay que lapidarla. La ley dice, vergonzosa mujer, eres una vergüenza para la raza humana. Eres una piltrafa de basura. Y Jesús allí, delante de la prueba de fuego de aquella mujer, no le mandó más fuego para matarla. No le sumó más leña, fuego para destruirla, sino Jesús la miró con compasión y escribió en aquel suelo con sus dedos: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No te apresures a juzgar a otros cuando estén pasando por diversas pruebas, porque tú mismo puedes ser probado. Al contrario, ora con amor, con compasión por los que pasan por diferentes pruebas, para que sea su fe permanezca, para que la fe como la de Pedro permanezca en medio de la prueba de fuego. Y una vez pasada la prueba, ser levantados, aprobados por Dios y recibir algo mayor. Pedro no recibió una carta de despido una vez que Jesús resucitó. Pedro, cuando pasó la prueba de fe, lloró amargamente. La prueba lo purificó. La prueba lo purificó. Lloró amargamente. Lloró amargamente. Y la prueba no lo desaprobó, lo aprobó para ser guiado y nombrado uno de los apóstoles más importantes. Aquella mujer no fue desaprobada por el Señor. Su prueba de fuego solamente liberó la gracia de Dios. Y ¿saben qué? Una nueva oportunidad. Jesús le dijo: los que te acusan ya no están, y yo tampoco te acuso. Ve y no peques más. La prueba debe dejarte un profundo aprendizaje. Supérala, tomado de Dios. Pásala y no cometas los mismos errores, para que la prueba no haya sido en vano. Pasaremos la prueba y el fuego de Dios nos purificará, pero también Dios nos llevará a lo nuevo y a lo mayor que Él hará con nosotros. Adoramos al Rey, alábale al Rey. Veces llegué a desconfiar, tenía incredulidad. Muchas veces no tenía dónde ir, estaba lejos de ti, y cuando más te necesitaba, siempre estabas ahí.
cuidando de mí. Y en ningún momento decidiste dejarme ir. Y hoy yo puedo cantar, y hoy yo puedo adorar y decir, yeah, que aunque vengan 1000 tormentas, en Él yo creeré, confiado en sus alas, yo permaneceré. Jesús, mi fiel amigo, a ti yo seguiré, pues yo sé, oh, que aunque vengan 1000 tormentas, en Él yo creeré, confiado en sus alas, yo permaneceré. Jesús, mi fiel amigo, a ti yo seguiré, pues yo sé. Vamos declarándolo conmigo. Que todo va a estar bien. Vamos, levanta la mano. Si estás atravesando una prueba Todo va a en este tiempo, estar bien. vamos a darle gracias a Dios Todo va juntos, a estar bien. porque la prueba es el puente hacia la Todo va a promoción. estar bien. La prueba es el puente hacia la exaltación. La Todo va prueba a es el estar puente hacia lo bien. mejor. No existe Todo va a estar promoción bien. sin prueba. Así que Dios tiene planes de promoverte a cosas Todo va a grandes. estar bien. Suena locura, pero si estás atravesando por una prueba, Todo dale va a gracias a estar Dios. bien. Llegó el tiempo de tu promoción. Todo va a estar bien. ¿Cuántos lo creen? Todo va a estar bien. Vamos Todo a darle va a gracias estar a Dios bien. en medio de la prueba. Estamos siendo probados Todo como el va a oro. estar bien. Estamos siendo probados como el oro. Todo Pero va a viene estar promoción para tu bien. vida. Viene promoción para tu casa. Viene promoción para tu familia. Viene promoción para ti como persona, como matrimonio. Yo no sé dónde estás atravesando la prueba, pero sí sé lo que viene. Lo que viene es mayor a lo que has tenido. Lo que viene es mayor a lo que has pedido. Lo que viene es mayor a lo que has esperado, porque así es lo que Dios hace. Lo que Dios hace es mayor. Él nos lleva de gloria en gloria. Él nos lleva de gloria en gloria. Alégrate. Alégrate en medio de la prueba. Gózate. Regocíjate en Dios, porque sabes que Él tiene el control y que lo que viene es mayor. Alégrate. Alégrate en el Dios de tu vida. Alégrate en Dios. Alégrate en medio de la prueba. Alégrate en